Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa del después? Y toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarles en el Bien, pecho? Julito, acá estamos en un nuevo bloque de 678. Ha llegado Luis Costa, que es director de la consultora Ipsos Mora y Araujo. Bienvenido, Luis. ¿Qué tal? Gracias, muchas gracias. Muy bien, gracias. Para colaborar con nosotros por este informe que vamos a ver ahora sobre la nota que salió hoy en página 12, comentando los resultados de la encuesta que realizó Ipsos Mora y Araujo. Así que vamos a verlo y después lo charlamos. Los números que los eje ocultan. Diario Página 12 por Raúl Colman. Una encuesta de Ipsos Mora y Araujo muestra un fuerte respaldo a la presidenta. El Estado y la gestión. Una amplia mayoría aprueba la gestión del gobierno, lo que se refleja en una intención de voto mayoritaria. La intervención del Estado es bien recibida casi por unanimidad, con el plan de viviendas muy favorecido. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner mantiene una alta aprobación. 6 de cada 10 ciudadanos aprueba mucho o algo su gestión, frente al 39% que la desaprueba algo o mucho. Sigue siendo la dirigente política con mejor imagen. Lo que sigue impulsando la aprobación de CFK es un combo en el que están los planes sociales, los temas de salud, educación, las obras y la economía. En el interior, por ejemplo, el respaldo es muy fuerte. El voto. A la aprobación presidencial se suma la intención de voto. La presidenta aventaja muy ampliamente a cualquiera de sus competidores si las elecciones se repitieran hoy. Es más, si se realiza el cálculo real que se hace en las elecciones, es decir, que se excluyen los indecisos, los votos en blanco o los que no van a ir a votar, el escenario se parece al de octubre, con más del 50% para la presidenta. Si en los años 90 se preguntaba a la gente en manos de quién debían estar las empresas claves, el 80% decía que en manos privadas y solo el 20% decía que en manos del Estado. Ahora, es exactamente al revés. La gente apunta a consumir, a tener empleo, pero también a tener un Estado presente. Eso se ve claramente en la encuesta. Un 90% está de acuerdo en que el Estado intervenga y la mitad en que intervenga mucho. El plan de construcción de viviendas va en el mismo sentido. El Estado interviniendo y ayudando a la gente, concluyó Costa. Bien, Costa, en principio lo que más llama la atención es esta cuestión de que la gente acepta con gran aceptación el 90% de la intervención del Estado sobre la economía. ¿Esto Sí. lo venían viendo? ¿Esto es sorprendente? Bueno, a nosotros no nos sorprendió realmente los resultados de la encuesta. De hecho, viene dando la aprobación de la presidenta y su imagen y aprobación de aspectos claves que ayudan a que la imagen de la presidenta sea fuerte. Siguen dando muy alto hace mucho tiempo. A nosotros no se nos han movido demasiado los números. De hecho, la publicación hoy es en página 12, pero hace un mes y medio nosotros publicamos en Perfil. El número era un poco más alto, era de 64%, pero en términos relativos estadísticos estamos en los mismos valores. El escenario para nosotros no ha cambiado demasiado. Y con respecto a la pregunta del Estado, es uno de los ejes claves que creo que en las investigaciones que nosotros hemos venido haciendo ayudan claramente a entender desde qué aspecto se construye la relación entre la opinión pública. La opinión pública es la forma en que los encuestadores llamamos a los ciudadanos, ¿no? Es la misma gente que nosotros le preguntamos las encuestas. Es la misma persona que estamos... Son los mismos que también para el marketing son consumidores o para las empresas de servicios son clientes. En eso en Ipsos somos amigos. Para eso somos expertos. Y la verdad que una de las cosas que fuertemente surgen es que
digamos, por parte de la ciudadanía, es decir, ha habido un muy buen encuentro de opiniones entre las expectativas que hoy tiene la ciudadanía con respecto al Estado y las intenciones que el gobierno tiene claramente frente a, digamos, tener un Estado presente y hasta, digamos, de tener una relación diferente a la que se ha tenido con las empresas en otro momento, ¿no? Entonces, la no aparición de rechazos a muchas de esas medidas en realidad es un reflejo indirecto de lo que encuentran las encuestas. Claro. Es decir, que haya un alto nivel de aprobación de la medida de YPF no tiene que ver simplemente, creo yo, con la forma presentada o la estrategia de la medida, sino tiene que ver con una a priori de una sociedad que consideraba que eso ya debía estar presente. Lo mismo, por eso no hay rechazos a los temas vinculados a la FJP o el tema de agua. A veces se espera que la sociedad reaccione en masa, no necesariamente eso sucede siempre. La forma en que la sociedad reacciona es sobre temas muy puntuales y cuando no reacciona es una forma de demostrar qué nivel de acuerdo tiene o qué nivel de indignación le puede llegar a producir o no algunas medidas. Entonces, la encuesta es una excelente herramienta para ir descubriendo los ánimos colectivos de la sociedad argentina que hace 15 años eran distintos. A nosotros nos gusta hablar de una mirada, voy a hacer un término un poco más técnico, pero ser más estructuralistas en la mirada, no hacer tanta referencia a los individuos particulares. Los ánimos colectivos de hoy que tienden a favorecer mucho la existencia del Estado como un actor social, los 90 era exactamente al revés. Y entonces, si uno hace una mirada, repito, estructuralista, es decir, que hay ánimos colectivos que lo definen, los 90 no son entendibles sin ese ánimo colectivo pro-privado, digamos. Y las sociedades son hijas de sus propias crisis y sus propias catástrofes. Entonces la sociedad argentina ha cambiado 2 veces en los últimos 30 años de perspectiva, ¿no? Claro. Hijos de los 80, en los 90 consideraban que tenía que ser todo privado y hijos de la otra crisis consideran que tiene que ser el Estado. Puede ser que vuelva a cambiar en el futuro, no se sabe. La preocupación por la seguridad, que si uno lee algunos diarios parece que estuviera la gente histérica por la calle gritando, no aparece así tampoco. No aparece como esa... Bueno, en realidad sí enorme... No, a ver, aparece... no están estos datos que están publicados. La principal preocupación de la gente hace muchísimos años es claramente la delincuencia y la inseguridad, pero es la misma preocupación que tiene la gente que también en la encuesta dice que que aprueba la gestión de la presidenta, ¿no? Si usted le pregunta tanto... O sea, no mira en 2 países diferentes, ¿no? Sí. Digamos, tanto la gente que aprueba la gestión del gobierno o que tiene una buena imagen de la presidenta, cuando uno le pregunta en la encuesta cuáles son los principales problemas, todos dicen lo mismo. Lo que habría que investigar, a veces la encuesta no alcanza para todo, es que probablemente lo que haya es diferentes posiciones con respecto a qué cosas hacer frente al problema. Pero para ambos casos el problema está, y el otro que sí, que ha surgido con un poco más de peso en los últimos meses, no de este estudio, sino de algunos otros previos nuestros, es un poco el tema de la inflación, pero igual está bastante más atrás, ¿no? ¿Y qué otros problemas ves que están más atrás? Bueno, el desempleo... No está como prioridad en preocupaciones. No, a ver, claramente la delincuencia está entre el 70 y el 80% de las preocupaciones, y bastante atrás la inflación con un 30%, el desempleo un 23% aproximadamente. Pero son indicadores más bien estables, ¿no? Que no han influido sobre la forma en que, como repito, ¿no? se representan los ánimos colectivos de la gente frente a sus gobiernos. Mariana, ¿querías preguntar? Sí, yo quería, justamente en la línea de lo que decías al final, de que efectivamente los 90 no hubieran sido posibles sin el apoyo a esas medidas económicas. Entonces, lo que yo pensaba es esto, cuán cíclico puede ser, teniendo en cuenta lo siguiente. Esta encuesta sale publicada hoy en Página 12 y el diario La Nación de ayer y hoy hacen obviamente en ese sentido me parece muy interesante, toda una lectura de lo que es el desendeudamiento muy ideológica, donde básicamente se dicen 3 cosas, ¿no? Es ¿por qué no vamos hacia el ajuste? Este desendeudamiento nos deja en stand-by porque puede haber no crecimiento, digamos, es una discusión ideológica, no hay un engaña pichanga en el debate, es ideológico y es La Nación, propone medidas de derecha. En algún momento la sociedad argentina también fue de la mano de esas medidas, digamos, alentó esas medidas. Yo te quería preguntar, pues, por supuesto ustedes no tienen la bola de cristal, pero sí tienen un termómetro más cercano probablemente que nosotros. Si vos mencionabas recién esta idea de que las sociedades se entienden de sus padecimientos en algún momento, si a vos te parece que esta aceptación
de la injerencia del Estado es algo, digamos, que luego se va a defender determinados derechos obtenidos, o en realidad es como una moda, vamos a decir así, de un Estado presente, así como fue una moda de un Estado supuestamente ausente en los 90. Bueno, como vos dijiste, lo que va a pasar en el futuro no lo sabemos. Lo que sí sabemos es lo que ha pasado en el pasado, y lo que muestra el pasado es que la gente ha cambiado la forma de pensar. Existe esa posibilidad que vuelva a suceder, ¿no? Probablemente sean los desafíos que tiene la sociedad argentina, pero eso excede realmente a lo que yo puedo decir con los datos. No tenés forma de, digamos, no hay ningún elemento que... A ver, en cuanto a que la sociedad argentina puede cambiar de parecer, está claro, ¿no? Lo ha hecho muchas veces. ¿Qué pensaba la sociedad argentina entre 1900 y 1960? No lo sabemos porque no había encuestas, entonces hay un montón de supuestos que nosotros no tenemos, así que los historiadores tienen que manejarse con otros temas, ¿no? En cuanto al plano ideológico más específico, como el que vos estabas mencionando, creo que había un montón de matices para analizar. La opinión pública en general, o los ciudadanos, ya que lo puse juntos, voy a mantener el criterio para no hacer lío. La ciudadanía no tiene tantos criterios específicos de pensamientos conservador y progresista. No es que la sociedad argentina ahora es más progresista o más conservadora, porque además son dos términos sobre los cuales se debate muchísimo académicamente, y la derecha argentina y la izquierda argentina han tenido muchísimas facetas, ¿no? Entonces, lo que sí creo es que la sociedad argentina considera que las experiencias de cuando el Estado salió de escena, y creo que la sociedad argentina tiene mucho más en su historia el Estado presente que el Estado no presente, ¿no? Digamos, me parece que si uno hiciera el raconto de cantidad de tiempo que, digamos, el Estado de alguna manera estaba interviniendo sobre la vida pública, es mucho más que el momento en que el Estado se desplaza hacia afuera, ¿no? Creo que la sociedad argentina ha encontrado un punto en el cual dice, bueno, a mí me parece que el periodo de los 90, digamos, donde el Estado se mueve hacia afuera, no ha terminado de la mejor manera. Parecía que iba muy bien, pero es que es muy interesante la curva, ¿no? Como la tenemos nosotros. Esto lo tengo por los datos que medía Manuel Mora y Araujo hace muchísimos años, donde es la misma pregunta desde el año 85 hasta acá, ¿no? La seguimos haciendo. Hoy da exactamente al revés. Hasta ahí llegó para... Vicepresidente, ¿qué lectura hizo? Es muy interesante. Ahora, me parece que hay una diferencia crucial, porque en los experimentos de ciencias sociales, el observador, a diferencia de muchos experimentos de ciencias físicas, tiene impacto sobre la variable que se observa, en este caso la ciudadanía. Y me parece que hay una diferencia importante. En los 90 es cierto que existía ese consenso, digamos, pero era un consenso apoyado de los medios de comunicación. La gran diferencia me parece que este gobierno, o este proyecto del 2003 a la fecha, obtiene consensos yendo a contramano de lo que le indican o proponen los medios de comunicación. Por eso me parece mucho más difícil que haya un corsi y recorsi, como decía algún científico social, sino que este proyecto político ha logrado consenso, repito, a contrapelo de lo que los más poderosos indicaban desde los medios. Y entonces cuando uno ve en los 90 lo que era el mensaje dominante desde Clarín, desde La Nación, bueno, era coincidente con hacia dónde iba el gobierno. Y eso claramente tenía una influencia en la opinión pública. A diferencia de eso, hoy, con todos los medios dominantes en contra, el gobierno obtiene un alto nivel de consenso. Esto me parece que le da doble validación a las políticas y mucho menos posibilidades de que haya una vuelta en U a partir de los próximos años. Ahora, pero yo creo que, digamos, es interesante lo que dice Amado, porque además yo diría no solo a contrapelo de los medios de comunicación, sino que en realidad muchas veces anticipándose y a la izquierda de la propia sociedad. Creo que la última vez que habías venido habíamos charlado también lo que fue la medida clave de la CFJP, y uno decía, la gente no estaba en la calle reclamando, ¿no? Y sin embargo el gobierno toma esa iniciativa y después la ciudadanía apoya. Entonces yo tampoco tengo la bola de cristal, tampoco la tiene Luis, pero yo tengo la sensación de que hay una volatilidad en la sociedad y que tranquilamente, ¿sí?, esto puede ir virando de un momento a otro, ¿no? Así que me parece que en todo caso lo que hay es un triunfo cultural que hace que incluso, por ejemplo, las alternativas hoy al kirchnerismo no puedan dejar de sostener que tiene que haber un Estado, ¿sí?, digamos, un Estado lo suficientemente grande, ¿sí?, o bueno, como que pueda amparar alguna de las construcciones y alguna de las conquistas que ha hecho este gobierno. Me parece que hoy por hoy no se puede volver al planteo de un neoliberalismo al extremo como en los 90, y me parece que eso es una conquista que por lo menos por ahora dura. Bien, Luis,
te agradecemos mucho que hayas pasado por acá. Sé que te tenés que ir, así que esperamos tenerte de vuelta para la próxima encuesta. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros vamos a ver un informe sobre un nuevo capítulo en la crisis internacional. Lo vemos. Un nuevo capítulo de la crisis internacional. Diario Página 12, chiste de Paz y Rudy. Rajoy anunció recortes millonarios. Sí, pero todo muy equilibrado. Habrá recortes millonarios para los pobres y recortes pobres para los millonarios. El mega ajuste de Rajoy, el gobierno del conservador Mariano Rajoy, propuso a la Unión Europea un recorte de 104.000 millones de euros hasta 2014, incluyendo otros 5.000 millones en salud y educación. Una receta que elevará los dramáticos índices de desempleo y recesión que atraviesa España. Atocha, 6:30 de la mañana. Los manifestantes intentan paralizar el tráfico de cercanías que entra y sale de Madrid. Las fuerzas de seguridad protegen las vías. Horas después, otro grupo de 300 personas trata de cruzar los tornos. La policía se lo impide. Se habían decretado servicios mínimos en mercancías y ahora hay servicios mínimos en mercancías. Ese es el talante del negociador del gobierno de derechas, el gobierno fascista que está gobernando este país, el gobierno de Rajoy. Creo que deberían empezar los recortes por arriba. Entonces los de abajo, aunque nos recortaran, lo llevaríamos de otra forma también. Es interesante este cruce entre el parlamentario catalán Joan Tardá y el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro con relación a los recortes. Nuestro proyecto político era bajar impuestos y los estamos subiendo obligados por la circunstancia y por la excepcionalidad del momento. Ahora añado, cuando podamos vamos a compensar. Cuando podamos vamos a compensar. Si esto lo estuviera haciendo un gobierno de izquierdas, no diríamos equitativos y justos, sino confiscatorios y colectivistas. Ministro, es que como de esto... Sí. Fue ministra del gobierno socialista, no se atrevió a hacer esto. No, señor ministro. Pero es así. Ministro, es así, pero no se ría. Me río de lo siguiente. Que desgraciadamente no es para hemos reírse. desconcertado a la izquierda demostrando que podemos hacer un ajuste equitativo, sí señor. Señor Montoro, usted saca pecho ante los débiles, pero es muy cobarde ante los millonarios. ¿Dónde está el IVA para los productos de lujo? ¿Dónde el impuesto a las grandes fortunas? ¿Dónde la modificación del impuesto de sociedades? ¿Dónde el impuesto del patrimonio y a la banca? ¿Dónde está su valentía ante el lobby de la industria del armamento? No existen. Pero sí usted ha sido raudo en subir el IVA y en recortar derechos y prestaciones. Razón por la cual yo le pregunto cuántos de los recortes de su gobierno recaen exclusivamente en los ricos. Habrá miles y miles de personas en las calles. Se le va a congelar la sonrisa, señor Montoro. Cuando podamos, vamos a compensar. Es sabido que Alemania es el país más poderoso de Europa y el que presiona a los países más pequeños a que tomen las medidas económicas que ellos quieren. El programa humorístico catalán Polonia siempre refleja esta genuflexión de Rajoy para con la canciller alemana Merkel. ¿Que cómo afronté la reunión con Angela Merkel? Pues mire usted, fue una reunión entre dos líderes europeos de ideologías parecidas. La verdad es que nos dispensamos un trato de igual a igual. ¡Ah! ¡Angela! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ay, qué fuerte, qué fuerte! ¡He esperado tanto ese momento! ¡Ángela! ¡Por favor! ¿Me firmas el autógrafo, por favor? Por favor. Eso sí, hubiera sido un detalle por su parte no hablarme en alemán. Déficit, rating, marcats, prima de risc, Standard & Poor's, Fonds de Rescat, FMI. Sí. No entendía ni papa, oiga. Sí. Ay, suerte que uno es políglota, que si no... ¡Que vengo para que veas que en España hacemos los deberes! ¿Me entiendes? Soc alemanya, no sorda. No calia que em cridés. Provincianen. Esta situación es parecida a la que contaba Lula hace algunos años, cuando los presidentes de Latinoamérica se desesperaban en los 90 por aparecer cerca del presidente de Estados Unidos. Eu lembro de Fernando Henrique Cardoso e Menem.
Ele disputava o país para ver quem era mais amigo do Clinton. Disputavam. Eu tomei 2 cafezinhos em Campo David, eu tomei 1, eu tomei 3. Sabe, isso não acrescenta nada. Argentina e Brasil não precisa disso. Vicepresidente, ¿qué le pareció? Buenísimo, el informe tiene como 2 facetas, ¿no? Una de la pérdida de rumbo de Europa y otra del lugar de Latinoamérica y de las posturas de nuestros líderes políticos. En cuanto al tema europeo, creo que claramente es una falta de liderazgos políticos, porque en definitiva se han sentado en los lugares de decisión política, podríamos decir casi empleados del sistema financiero, aquellos que toman medidas de decenas de millones, de miles de millones de euros para salvar un banco. Después el banco ese termina siendo sponsor en los Juegos Olímpicos de algún equipo, pero mientras el resto de los españoles que no van a las Olimpiadas, bueno, pierden su trabajo, pierden sus beneficios sociales, y esto realmente nos pone tristes, no nos pone contentos. Pero evidentemente es un sistema político que ha decidido ir por aquellas soluciones que son las mismas que crearon los problemas. Y ha decidido ir, como veíamos antes del 2003 en la Argentina, ¿no? Escuchando siempre la misma cantinela, siempre los mismos personajes, repitiendo las mismas propuestas que le sirven a 2 o 3, pero que hacen que las grandes mayorías miren por la ventana. Y la madurez o el momento espectacular de nuestra Sudamérica, de nuestra Latinoamérica, que como decía Lula recién y como hacía Kirchner, como hace Cristina, toma las decisiones pensando en nuestra comunidad, en nuestro pueblo, y no en si va a estar más cerca o más lejos de un dirigente de los países centrales. A mí, cuando desde los medios genuflexos, desde Clarín, de La Nación, dicen, uy, llegó tarde Cristina una foto. ¿Qué importa? Lo que importa es lo que dice la presidenta, cómo se plantean esas discusiones, cómo plantea la visión argentina y sudamericana en el G20, en todas las reuniones, en las reuniones anuales de las Naciones Unidas o en las reuniones de los organismos multilaterales, o las instrucciones que tenemos sus funcionarios para llevar esta visión a todos estos foros, y que en definitiva es más importante la foto de, por ejemplo, de Dilma y Cristina, claro, o de Evo y Cristina, que la foto con cualquier otro, porque nuestras soluciones van a venir de ahí. Las falsas soluciones que parece que venían de la mano de los grandes países del norte en realidad eran ruinosas para el conjunto de los argentinos. ¿Pánico? Sí, primero un pequeño punto. Quería remarcar que el informe está muy bueno. Hay una cosa que faltó en el informe, que había estado en otros informes sobre el tema antes, y quería volver a remarcarlo, traerlo a colación, porque bueno, tengo a mi hermana que vive en Barcelona. Tanto yo como mis hijos, que son sus sobrinos, la extrañamos mucho, y ella siempre me remarca que este ajuste va pasando con represión, digamos, una cosa sistemática que no hay que olvidar. En las últimas semanas ha sido muy fuerte, y realmente lo que se plantea es, digamos, como 2 cuestiones generales, digamos. Una más importante, que en el último discurso de Cristina en la Bolsa lo remarcaba, que no es una crisis de confianza, como decía Gaby, es una crisis distributiva, es un problema de distribución del ingreso central, que bueno, lo vive Estados Unidos, lo vive Europa, y también es una crisis de distribución regional entre, digamos, estados poderosos y con superávit comerciales fuertes y estados más pobres, chiquitos, que no pueden casi vivir en ese esquema que se ha planteado dentro de la zona euro. Pero aún dentro de esa cuestión de cuáles son los determinantes de la crisis y cómo sale, que creo que acá ya lo han discutido bastante, lo que en la última semana se ha visto es que al menos no hay una homogeneidad respecto de cómo se plantea salir. Mientras España ajusta, aumenta el IVA, reduce subsidios de nacimiento en su momento, ahora de los subsidios ocupados, ajusta 90.000 o 100.000 millones de euros para los próximos 2 años el gasto, François Hollande en Francia está tomando un camino que no es completamente distinto, pero se diferencia un poco. Dejó sin efecto lo que Sarkozy había planteado de aumento de la jubilatoria, en vez de aumentarle el impuesto a los pobres, acaba de sacar un impuesto a las transacciones financieras para sacarle, digamos, donde está el centro neurálgico del poder, que paguen los que generaron la crisis y no los sectores más populares. Es decir, por supuesto que Hollande no es un gobierno socialista en el sentido estricto del término, sí, pero sí se diferencia de España y está, como en Europa, viendo de a poco, digamos, una idea de que otro camino es posible. No solamente posible, es el único factible para sacar adelante esta crisis
que realmente con más ajuste lo único que van a tener es un camino lento, doloroso, muy similar al que tuvimos nosotros en el 2001. Ahora, esto que le criticaban al ministro Montoro, que se ríe, que de no subir impuestos a los ricos, a la banca, a las transacciones financieras, a la guita, digamos. ¿Es estrictamente así? ¿No están tocando para...? No tocaron absolutamente nada, digamos. Algunos ejemplos de España que quieren plantear como que efectivamente tocan los sectores de altos ingresos y que, bueno, ajustamos los salarios de algunos funcionarios. La verdad es que están siguiendo el mismo camino, digamos, recuerden, digamos, que en algún momento Cavallo, cuando era ministro, y hizo no solamente el plan de déficit cero con ajustes en el gasto público de las provincias muy parecidos, sino que además generalizó el IVA y aumentó unas alícuotas del IVA. Mismos razonamientos, impuesto fácil de cobrar, para los sectores medios y bajos que no hacen escándalo cuando pagan, y a los sectores que tienen mucho lobby y que pueden hacer temblar un gobierno, a eso no se los toca porque estamos en una situación de debilidad, mejor hacemos algún tipo de acuerdo con ellos que creen en la forma de poder persistir. Realmente difícilmente puedan subsistir en el gobierno con estas medidas de ajuste. Igual, perdóname si puedo. Sí. Es sintomático, ¿no? Demian hace un rato hablaba de este tema de cuáles gobiernos se endeudaron y cuáles desendeudaron. En realidad termina siendo un programa de la derecha el tema de los impuestos. Bush llegó a ser presidente con un spot publicitario que decía "Read my lips, no more taxes". O sea, le decía al público, no le voy a subir los impuestos. Asumió que hizo, subió los impuestos. Subió los impuestos. Rajoy dijo, voy a bajar los impuestos. Llegó al gobierno que hizo, subió los impuestos. Le dijo que no había podido. Es que nunca puede, porque en realidad el tema es dónde tienen puesto el eje político. El eje político es salvar a los poderosos y total los otros que esperen. Entonces cuando riéndose, que bueno, cualquiera se puede reír porque pobre por ahí hasta está nervioso, sí, a este ministro al tener que dar esas respuestas tan tremendas, está diciendo algo que sabe que no lo va a poder cumplir, porque sabe que ha entrado en el embudo del ajuste, y el embudo del ajuste, como no genera crecimiento, cada vez es más voraz sobre una base imponible cada vez más pequeña. Entonces necesita alícuotas más altas. Claro. Y eso termina como terminó la Argentina del 2001. ¿Ustedes se acuerdan? Machinea hizo lo mismo acá. Claro. Entonces, estos caminos son inexorablemente dañinos para el conjunto de las poblaciones. Bien, vamos a ver un informe sobre los apoyos a Víctor Hugo Morales después del ataque de Clarín. Lo vemos. El masivo apoyo a Víctor Hugo tras el escrache de los 301 medios de Clarín y afines. Antes de adentrarnos en el masivo apoyo que recibió Víctor Hugo, veamos un extracto del informe de TVR de ayer. Duro ataque que recibió Víctor Hugo Morales. La tapa de noticias, el diario Clarín y las 301 medios, todos, TN, Canal 13, La Nata, todos contra Víctor Hugo Morales. ¿Todo por qué? Por pensar diferente. Un libro escrito por dos periodistas uruguayos que muestra claramente lo que se podría llamar la feliz convivencia de Víctor Hugo con la dictadura uruguaya. La vinculación de Víctor Hugo Morales y la dictadura militar uruguaya. Víctor Hugo Morales y sus vínculos con la dictadura militar uruguaya. Jugaba al fútbol todas las semanas en un cuartel que se había convertido en un campo de concentración. Desproporcionado, ¿no? Todo una maquinaria de medios para denunciar un hecho que a priori no es que denunciaron que hay testigos presenciales que Víctor Hugo vio torturas en un centro clandestino en Uruguay. Las notas aluden a un libro escrito con el testimonio de unos pobres militares añosos. Todo lo que tienen son esos 2 partidos de fútbol, 2 sábados en 11 años en los que se jugó a la pelota, 11 años de dictadura. Jugaba al fútbol todas las semanas. Todo lo que tienen son esos 2 partidos de fútbol. Normalmente quienes denuncian este tipo de cosas son quienes las sufrieron. Aquí en Buenos Aires, las madres de Plaza de Mayo o las abuelas denuncian. El CELS, jamás las denuncias son de las Fuerzas Armadas, o conocen alguna. Si tenía banca con ellos, ¿cómo permitieron que me metieran preso en 1980? ¿Cómo no había un militar que dijera a ese no lo toquen? Tener el apoyo y la solidaridad de Estela de Carlotto, de Tati Almeida, de Eve de Bonafini, algo dice de quién es quién. Desde de Víctor Hugo, que las madres todas estamos con él. Víctor Hugo, un abrazo grande, fuerza. Si le hace bien a su honor herido el abrazo de una abuela, cuente siempre con mi abrazo. Muchas gracias. Repudio total, y por supuesto más que nunca cerca de nuestro queridísimo Víctor Hugo Morales. Víctor Hugo, un tipo coherente, un tipo que yo, sinceramente, lo que a mí me decidió acercarme a abuelas
de Plaza de Mayo, cuando yo era César y cuando tenía dudas, fue el programa 25 años de abuela, que se hizo acá en Canal 7 y que lo condujo Víctor Hugo Morales. Lo que hemos querido de alguna manera es dejarte pensando. Si en el fondo de tu corazón hay una sospecha, las abuelas te están esperando. Alguna de las historias puede tener que ver con la propia. ¿Cómo fue la tuya, Horacio? A mediados del año pasado, por una charla que tuvo mi mamá de crianza con mi novia, me cayó la ficha, digamos, de la duda que yo tenía durante toda la adolescencia. Y ya después era una cosa que prendíamos la tele, abuelas 25 años, hablando vos con Estela, el año pasado. Digamos que el programa lo que hizo fue, animate, ¿no? Andá. La historia de Víctor Hugo vale solamente por lo que contó Horacio. Que alguien haya movilizado a punto tal que haya convencido a un joven de buscar su identidad, me parece que ya con eso estás hecho. Víctor Hugo, lo respeto, lo admiro, me cae bien. Sí. O sea, él, como un papá, lo veo como me cae bien. O sea, me gustaría conversar con él, preguntarle muchas cosas y que me enseñe. Le mando mis saludos a Víctor Hugo porque la verdad que sí, lo venía escuchando y venía como... Me cae bien. La semana pasada veíamos la gran cantidad de apoyos que sumó Víctor Hugo tras el vergonzoso escrache que sufriera por parte de los 301 medios de Clarín y afines. En página de hoy se publicó una solicitada firmada por más de 300 referentes de distintos ámbitos. Ya que son muchísimas personas, para no hacer el informe interminable, veamos solo algunas de las caras que pusieron su firma para defender a Víctor Hugo. Ante la pregunta de ¿a quién perjudica más que nadie en este momento Víctor Hugo Morales? Es a quienes desean que no se promulgue la ley de medios, o sea, el grupo Clarín. ¿Cuál es el sentimiento que domina en el discurso sobre Víctor Hugo Morales? Y la respuesta es indudablemente el odio. Entonces, por el otro lado, como la figura de Víctor Hugo Morales es una figura querida, ahí la gente decide arropar a Víctor Hugo. Digamos que Víctor Hugo aquí, en términos futbolísticos, sería el arquero. Y nosotros somos sus defensores. Y lo vamos a cuidar. Y cada vez tiene una defensa más grande. Si te defendemos es porque lo mereces. Porque en verdad te queremos. Qué contraste entre estas caras y la que están del lado mañeto de la vida, ¿no? También se sumó a la defensa de Víctor Hugo su compatriota Jaime Ross. Diario Página 12. Carta del músico uruguayo Jaime Ross en defensa a Víctor Hugo. Un disparate. No dudo en opinar que tiene que ser algún tipo de maniobra contra Víctor Hugo, puesto que es absolutamente absurdo pensar en algún tipo de vínculo entre él y la dictadura. Los que estábamos aquí sabíamos muy bien cómo eran las cosas y quiénes estaban de este bando y quiénes del otro. Si hay algo que queda muy claro es que Víctor Hugo estuvo siempre en contra de los militares y que incluso eso fue motivo de una serie de problemas que se le fueron planteando en su trabajo. Acá en Uruguay somos pocos y nos conocemos. En esa época los milicos estaban por todas partes. Entrabas a una escuela y había milicos. O sea, había todo tipo de idas y venidas y siempre estaban ellos. Entonces puede ser que Víctor Hugo haya estado en alguna reunión en donde había militares. Pero hay algo que estaba muy claro y los militares fueron los primeros en saberlo. Víctor Hugo estaba en contra de la dictadura de forma frontal. Luego se fue a la Argentina y su actitud desde Argentina siempre fue clara. A lo largo de nuestra penosa y larga dictadura de 12 años, él siempre estuvo ayudando a toda la gente que se refugiaba en la Argentina. Le dio manos a centenares de personas que escapaban de Uruguay. O sea que todo es un invento. Y de los feos. No encuentro otra explicación más que la de una operación mediática. Esto es una operación mediática para enchastrarlo. Estamos hablando de un grande. Nadie duda de quién es Víctor Hugo. Es más que un periodista, es una institución.
A veces podemos estar a favor o no. Tiene defectos y virtudes como todos nosotros, pero nadie pone en tela de juicio quién es Víctor Hugo Morales. Tiene una reputación de una vida detrás para avalarlo. La acusación es directamente un disparate. Bien, más allá de las 300 firmas, más allá de las fotos de las 300 firmas, es interesante ver quién acompañó ahí a Víctor Hugo. Se puede entrar en la página web de la Facultad de Periodismo de La Plata, donde está la solicitada completa, todas las firmas. Porque, bueno, también les dice algo cuando uno sabe quién lo quiere y quién lo odia, ¿no? Que trata de esto, ¿no? Lo querido y lo odiado. ¿Qué piensa, vicepresidente? Sí, un poco más, me parece, ¿no? Que lo querido y lo odiado. Porque acá hay una mafia que conduce Mañeto y que actúa en forma mafiosa. Esto que le pasa a Víctor Hugo Morales le pasa por ser valiente, le pasa por ser libre y le pasa por poner el corazón por encima de cualquier interés mezquino que a él le podía haber convenido de corto plazo. Él decidió jugar su integridad, su libertad y su valentía. Así que me parece que es una víctima transitoria más de la mafia de Mañeto. Y lamentablemente uno ve que hay gran cantidad de personas que trabajan en esos medios que muchas veces a uno le dicen, no, pero vos me tenés que entender, yo lo hago porque necesito trabajar. Bueno, yo no lo entiendo. Lo que le hacen a Víctor Hugo Morales, como tantas otras cosas, no la entiendo porque escapa a cualquier cuestión profesional. Esto es convertirse en brazo ejecutor de un mafioso. Le hago una pregunta retórica. ¿Puedo hacerla para que me contesten después todos en contra? Yo sabía. Viste que siempre hago la pregunta retórica, Adri. Te dio un pie de vudú. ¿Los candidatos a presidente emitieron alguna opinión respecto de esta situación de Víctor Hugo Morales? Los senadores de la oposición, los diputados, los que vos frecuentás ahí en el Senado, ¿emitieron una opinión respecto de esto? Bueno, hay un proyecto de declaración de repudio de Horacio Pietragala del Frente para la Victoria, por supuesto sabemos quién es, el nieto recuperado, se va a presentar la semana que viene en la próxima sesión y ahí veremos, Orlando, porque ahí si aceptan ese... Pero espontáneamente no lo hicieron. No, pero si aceptan esa declaración de repudio, será interesante ver cómo el Congreso en pleno repudia lo que le hicieron a Pietragala Víctor de Hugo. Frente para la Victoria, creo que la pregunta de Orlando tenía que ver más por los dirigentes radicales, por los dirigentes del FAP, por los dirigentes que deberían entender me queda claro, a esta altura de la vida cómo viene la mano. Equivocado. ¿No? Y pues es que no es verdad. Yo les doy servido para que conteste, ¿viste? Vos tenés que preguntar, los diputados que van a defender al tipo de la inmobiliaria que no paga impuestos y que van ya los tengo, faltaba Nora acá. Faltaba Nora y baja en línea y baja. Pero queda lindo, pero me parece que es importante lo que vos decís, más allá de un proyecto formal de una Cámara, donde se esconden atrás del formalismo, lo interesante sería ver a esos actores políticos poniendo la cara, ¿no? Porque nunca ponen la cara en contra del multimedio. Y me parece que ahí apuntaba, no una cuestión formal de firmar un proyecto de declaración. Acá Víctor Hugo se la juega todos los días desde el fierrito. Entonces, muchos que tenemos responsabilidades públicas ponemos la cara en estas cuestiones y hay muchos que no. Y esos muchos que no, bueno, lo van haciendo un modus operandi de la política. No, una sola cosa, digamos, dos cuestiones. Que era una primero, que el absurdo de Clarín denunciando relaciones entre periodistas y dictadura. Es un absurdo que es remarcable y debiera causar hasta risa, si no es que en verdad el móvil es bastante penoso. Y ese es el punto particular, que en verdad Víctor Hugo tiene una trayectoria, igual es importante defenderlo porque, digamos, como decía recién Feynman, digamos, esa defensa grande también ahuyenta ciertos miedos, pero el problema central es que en verdad yo creo que el móvil ni siquiera es Víctor Hugo, digamos, aún mi tía, creo que Víctor Hugo mismo lo dijo en su programa hace un tiempo, en verdad el móvil es el miedo, es generar de que incluso con un tipo como Víctor Hugo nos vamos a meter. Imagínate si vos te animás a decir algo en contra de nosotros. En verdad, igual creo que no le va a funcionar. Creo que el gran problema que tienen es que no se dan cuenta que en este cambio cultural hay gente que hace las cosas más allá incluso de su propio interés y su propio bienestar personal. Y en ese sentido, esta idea de amedrentar a través del oprobio público
no va a funcionar ni con Víctor Hugo ni con nadie que simplemente diga lo que piensa, digamos. Pero que el móvil es el miedo es una cosa central y clara, mucho más allá de Víctor Hugo. Pero yo creo que esta vez no le salió. Pero a mí una cosa que me preocupa relacionando la cuestión de los dirigentes opositores y demás, y lo digo absolutamente en serio, hay muchísima gente que no está a favor de este gobierno y no lo votaría jamás. Muy bien. Esa gente que ahora sigue el discurso de estas personas que levantan este tipo de campañas, cuando vayan a las urnas, no van a votar a la nata. Tienen que votar a un dirigente político. Entonces hay un problema ahí. Porque hoy la discusión es el tema de Víctor Hugo, mañana será otro, como fue. Quiero decir, el tema de Víctor Hugo es una cuestión acotada en una persona y en lo que le están haciendo. Pero la profundidad de todo esto es que estos señores están jugando a la política y el mascarón de proa es un periodista que está en televisión. Pero después, estos que sí los siguen a estos periodistas, cuando vayan a las urnas, ¿qué van a hacer? Vamos a cambiar de tema, nos vamos a los Juegos Olímpicos, medallas del Potro y otras cosas más. Lo vemos. Los Juegos Olímpicos, la medalla de Delpo, el nacionalismo británico y el retorno de la sección. Aquí, allá y en todas partes. Para relajarnos de entrada, empecemos con un poco de las lindas imágenes, de música y de momentos divertidos y algunos bochornos que nos brindaron hasta ahora estos Juegos de Londres. El viento y la lluvia gastaron tu voz, los astros temblaron sin saber. Amaste y dormiste y el sol se alejó y tu amor es una vieja medalla. Nos vamos con Nacho Goano a los Juegos Olímpicos en Londres. Atentos porque ya por la línea 4, Andarivel 4, largó la final de doble par con Ariel Suárez y Cristian Rosso. Están de momento muy parejos. El Andarivel número 4 es el que tienen que seguir. Argentina buscando la primera medalla en estos Juegos Olímpicos. Por ahora se está llevando la de plata. Estamos llegando a los metros finales. Argentina ganó Eslovenia, Argentina medalla de plata, medalla de plata, 3 minutos 15 segundos para la dupla argentina que se metió segunda, primera medalla entonces para Argentina. Espera, Nacho, me parece que no terminó, ¿eh? ¿No terminó? Caramba, ¿terminó? Con razón seguían tanto. Claro, bueno, no terminó la carrera, ¿eh? Que no sea cosa, el primer parcial era entonces. Uno se pone tan emocionado y ahora resulta que no termina. ¿Ves lo que Las pasa cosas ahora? que nos hacen, ¿te das cuenta? Los quemé. 1500 metros entonces, 4 minutos 55, a ver Argentina, tercero, medalla de bronce. Sigue, a ver, espera, ya no quedó, sigue, en el segundo parcial, Son 2000 metros, tercero, me dicen acá. Argentina, la dupla italiana va primera ahora entonces, Argentina quedó un poco relegada al cuarto puesto, pareciera entonces, cómo los prendí fuego. Todavía falta, Nacho, tranquilo. Tiren baldazo de arena porque los prendí fuego. Mira, yo pensé que había terminado. Final, Nueva Zelanda, Italia, los prendí fuego. Sigamos con la victoria de Delpo de hoy que consiguió la primer medalla para la Argentina. Fantástico, extraordinario, sublime, Juan Martín del Potro en el podio de estos Juegos Olímpicos. ¿Qué significado tiene además de la estadística lo que lograste aquí contra Djokovic? No sé, si te digo algo te miento y no entiendo nada todavía. La verdad que esto es para ellos y ojalá que lo puedan disfrutar también. Así que va a haber más lágrimas, esta vez de felicidad. Me voy, así no lloro en cámara. Representing Argentina, Juan Martín del Potro. Tiene que estar muy feliz. Representing Great Britain, Andy Murray. Andy Murray, el escocés. Twitter de Fer. Felicitaciones a Escocia por la medalla de oro. Ahora viene la vuelta olímpica de fotos. Y a Del Potro le dan su bandera. Sí, él tiene bandera. Marri, no sé si quería esta bandera, Twitter de Rogelio Arosemena.
Giggs lidera una rebelión para no cantar el himno británico. Consideran el God Save the Queen un símbolo inglés. Y atención con este momento del espectáculo, porque algunos decían que Ryan Giggs había iniciado un movimiento para que no se cantara God Save the Queen, porque según los galeses es un himno muy identificado con Inglaterra. Ya vemos que Aaron Ramsey no. Joe Allen, ese número 8, también es galés. Tampoco lo canta. Ahí está el número 2, Neil Taylor, que también es galés y no lo hace. Y Bellamy, el número 10, también de origen galés, que tampoco ha cantado el God Save the Queen. Porque en los torneos internacionales de fútbol juegan las selecciones de Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte, y en los Juegos Olímpicos juegan todos juntos como Reino Unido. Pasemos a la clásica sección, aquí, allá y en todas partes. Por suerte, gracias a la democratización de la transmisión de los deportes en nuestro país, no pasan cosas como estas que sí suceden en Estados Unidos, que nos demuestran el poder de las corporaciones aquí, allá y en todas partes. Veremos la definición, Vicky. A ver. Medalla 21 en la historia olímpica. Y es Michael Phelps. Diario La Nación. Estados Unidos no puede ver a sus atletas en directo. Mientras Michael Phelps rompía el récord histórico como mayor medallista olímpico de la historia, NBC presentaba un partido de voleibol de playa. Los televidentes estadounidenses tuvieron que esperar más de 4 horas para ver esta victoria. Es la estrategia que está implementando NBC, que pagó $1.000 millones por los derechos exclusivos de televisación de los Juegos Olímpicos. No transmite las principales competencias en vivo, sino que las pone al aire en diferido durante el horario estelar de televisión. Página 12. El periodista del diario inglés The Independent, Guy Adams, perdió su cuenta de Twitter luego de publicar comentarios críticos contra la manipulación de las transmisiones de los Juegos Olímpicos de la cadena NBC. Guy Adams estaba furioso porque no podía ver en vivo la ceremonia de apertura de los Juegos, debido a la decisión de la NBC de demorar la transmisión. El hombre responsable de la NBC que pretende que los Juegos Olímpicos todavía no han comenzado se llama Gary Senkel, escribió Adams. Y publicó la dirección laboral de Senkel, invitando a sus seguidores a escribirle lo que pensaban. Twitter reaccionó como un ladero de la NBC, tal vez convertido en guardián de un acuerdo comercial entre ambas corporaciones, en busca de mejorar los no tan buenos ingresos económicos de la red social, y decidió suspenderle la cuenta. Bueno, ¿qué fue que dijo lo más democrático es pagar? El que era el presidente, no me acuerdo la figura, el director de TIC. Es. ¿Querés que te diga una frase original? Bueno, no me molesta. En todas partes se cuecen habas. Hay un tema interesante con de la relación entre Gran Bretaña, Gales, Irlanda, Escocia, ¿no? Que es como ese fenómeno paradójico de... por un lado asistimos a la idea de una globalización que homogeniza y que genera una opinión pública mundial con una serie de valores en común. Y sin embargo, la paradoja es que todo el tiempo están apareciendo, ¿no? Identidades particulares que a su vez entran en conflicto con esa globalización, ¿no? Me parece que digamos, siempre hablamos de la idea de conflictividad hacia el interior de la Argentina y la política entendida como conflictividad, pero vemos que esto también se puede plantear incluso como un fenómeno que además claramente, digamos, es hijo de la caída del muro de Berlín, digamos, y lo que fue todo ese proceso en el cual parecía que la historia había terminado, que llegábamos, ¿sí?, al fin y al vínculo inescindible entre democracia y capitalismo, y sin embargo vemos todo el tiempo estas pequeñas fisuras. Acá lo vemos en cuestiones quizás nimias, como si canto o no canto, ¿no? Pero que está todo el tiempo ahí de fondo jugando, ¿no? Sí, pero esas cuestiones también se empezaron a ver en otro lado que no es en el deporte. En España, por ejemplo, los problemas de las autonomías permiten avisorar un mediano plazo políticamente muy complicado. Dice,
Una sola cosa que perdón, Panigo tiene números. No números. Con números queremos. No, era un mensaje para mis compañeros que estuvieron después del viernes que perdió Del Potro con Federer, decía que era un pecho frío, qué sé yo. Ahora tienen toda la semana para pedirle disculpas al compañero. La primera medalla. Lo importante de los deportes colectivos, del hockey, de las chicas argentinas y del básquet, que están muy bien encarrilados, así que vamos a seguir hinchando muy fuerte y la alegría de tener ya una medalla para Argentina, ¿no? Cuando termina este programa, ¿es así? Cuando termina 678, en un ratito, volvemos a transmitir el partido donde Del Potro se trajo la medalla. Así que vamos ahora a hacer un corte y ya venimos. Todos los días, pagando con tu tarjeta de compra Argenta, tenés hasta un 20% de descuento y hasta 40 cuotas en indumentaria y calzado. Infórmate en www.anses.gov.ar. Es tuya, es Argenta.